Buenos días, queridos alumnos, los saluda el profesor Miguel. Vamos a dar inicio a nuestras clases de álgebra y el tema de hoy es término algebraico. Veamos. Un término algebraico, un término algebraico está formado por un número y letras del abecedario. Están relacionados entre sí por las operaciones de multiplicación, división, potenciación y radicación. ¿Correcto? Entonces, entiéndase bien que, para que sea término algebraico, tiene que estar formado por números y letras del abecedario, desde la A hasta la Z. Cualquier letra del abecedario, desde la A hasta la Z, sirve para formar un término algebraico. Tiene que tener entonces un número y letras. Y están relacionados estos números y estas letras por las operaciones de multiplicación, división, potenciación y radicación. No están relacionados por sumas ni restas. Ojo, para que sea un término algebraico solamente tienen que estar relacionados los números y las letras por la multiplicación, división, potenciación y radicación. Veamos algunos ejemplos. Miren, tengo 53xm. 53 es un número, xm son letras del abecedario. Entre estos tres, entre el 53, el x y el m, están relacionados por la operación de multiplicación. 53 por x por m significa 53xm. Entonces, entre ellos están relacionados solamente por la multiplicación, por lo tanto forman un término algebraico. Aquí también 98 ABC, 98 por A, por B, por C al cubo. Entonces aquí están relacionados estos términos por la operación de multiplicación y potenciación. ¿Se dan cuenta? Multiplicación y potenciación. Por lo tanto forman un término algebraico. Entre ellos aquí no hay suma ni resta, no hay suma ni resta, no hay suma ni resta. Entonces estos se están multiplicando y a la vez el se está potenciando. El siguiente término también es un término algebraico porque está formado, el coeficiente está formado por una división, 21 entre 4, P por Q por Z. Aquí también están relacionados a través de una división y multiplicación. Por lo tanto, estas tres expresiones son términos algebraicos porque cumplen con la definición de estar formados por números y letras y entre ellos están relacionados por las operaciones de multiplicación, división, potenciación. Dice, en todo término algebraico vamos a encontrar las siguientes partes. Por ejemplo, tenemos, fíjense bien, una notación matemática. Esta notación matemática es la que va a figurar en los términos algebraicos o en las expresiones algebraicas. Les voy adelantando, una expresión algebraica está formado por dos o más términos algebraicos. Entonces, la notación matemática me indica que esta expresión de un solo término que se llama término algebraico, esta expresión tiene dos variables. La notación matemática me indica que esta expresión se llama P y sus variables son X y M. Entonces, tiene dos variables que son X y M. Eso me indica la notación matemática. Y este es un término algebraico porque tiene número y letras, ¿no es cierto? Y está formado por la relación, en este caso, de multiplicación. Ese numerito que ustedes observan, el 9, se llama constante o coeficiente. Se llama coeficiente o constantes. Y las letras se llaman variables. Entonces, en todo término algebraico vamos a encontrar la notación matemática, el coeficiente y las variables. También aquí, esto también es un término algebraico
se llama el término algebraico M, cuyas variables son ABC. Aquí me está indicando cuáles son las variables. En este caso las variables son ABC. Entonces tenemos la notación matemática, el coeficiente que es 8 y las variables que son AB cuadrado C. ABC, las variables, ¿no? Una de estas variables está elevado al exponente 2. Muy bien, entonces estos son términos algebraicos. Y aquí están las partes que componen un término algebraico: notación matemática, coeficientes y variables. El coeficiente es la parte del número, también se llama constante. Parte del número y se llama constante. La variable está formada por letras y exponentes, ¿no? La variable está formado por letras y exponentes. Observa, términos algebraicos con una sola variable. Hay términos algebraicos que tienen solamente una variable, es decir, una letra, ¿no? Puede estar elevado a cualquier tipo de exponente, pero el hecho que tenga una sola letra significa que es un término algebraico, pero con una sola variable. Aquí x está al cuadrado, aquí m no es que esté a la 0, m está elevado a la 1, p está elevado a la 1, i está elevado al cubo, z está elevado a la 1, n al cuadrado y a está elevado a la 1. Todo número solito o toda letra solita está elevado al exponente 1. ¿Está bien? Todo número solito está elevado al exponente 1. Por eso que el exponente que le corresponde a m no es 0, es 1. Su exponente de x es 2, pero el de m es 1. De p es 1, de i es 3, de z es 1, de n es 2 y de a es 1. Así como hay términos algebraicos con una sola variable, también hay términos algebraicos con dos variables, es decir, con dos letras, como estas de aquí: 7xy, 9mn cuadrado, 6p cuadrado al cubo, 12iz, 24z cuadrado de doble a la cuarta, nb y ac. Aquí también el exponente de x es 1 y de y es 1. Aquí de m es 1 y de n es 2. Aquí el exponente de p es 2 y de q es 3. Aquí el exponente de i es 1 y de z es 1. El exponente de a en AC es 1 y de C es 1. Entonces todos estos de aquí son términos algebraicos, pero que presentan dos variables, es decir, dos letras. También hay términos algebraicos con tres variables, es decir, con tres letras y elevado a cualquier exponente. ¿Ven? Entonces reconocemos términos algebraicos con una sola variable, términos algebraicos con dos variables y términos algebraicos con tres variables. Aquí también el exponente de a es 1, de b es 1 y de c es 1. Veamos a ver qué cosa es ahora una expresión algebraica. Hemos visto ya lo que es un término algebraico, ahora veamos lo que es una expresión algebraica. Primero entendamos qué significa el lenguaje numérico. Un lenguaje numérico, es decir, cuando uno habla en forma numérica, el lenguaje numérico expresa la información matemática a través de los números. Expresa una información matemática a través de los números, pero en algunas ocasiones es necesario utilizar letras para expresar números desconocidos. Entonces, un lenguaje matemático expresa la información matemática a través de los números. Por ejemplo, 25 figuritas más 3 figuritas es igual a 28 figuritas. 25 más 3 igual 28. Entonces, es una expresión numérica, ¿no? Lo que yo he hablado, 25 figuritas más 3 figuritas igual a 28 figuritas, entonces es una expresión matemática. He hablado o he dicho una información matemática porque solamente he hablado de números. Pero hay un lenguaje algebraico también. El lenguaje algebraico ahora expresa la información matemática, pero mediante letras y números. Quiere decir que ya no solamente va a haber en mi expresión números, sino también va a haber letras y números. Por ejemplo,
La cantidad de dinero que tiene Carlitos más 5 es igual al doble de la cantidad de dineros que tenía, por ejemplo, Julio. Entonces, no sé cuánto dinero tenía Carlitos. Entonces a Carlitos lo puedo representar como una letra X, por ejemplo. Entonces voy a formar X más 5 igual al doble de J, por ejemplo, ¿no? Porque es el doble de la cantidad de dinero que tiene Julio. Entonces en un lenguaje algebraico estoy ya introduciendo lo que son letras y números. Cuando hay letras y números, entonces el lenguaje se convierte en algebraico. ¿Está bien? Estos son característicos, el lenguaje algebraico es característicos de, por ejemplo, de resolver ecuaciones. ¿Ya? Veamos lo que es ahora una expresión algebraica en sí. Entonces, ya sabemos lo que es un lenguaje numérico y un lenguaje algebraico. La diferencia entre estos dos es que en el lenguaje numérico utilizas solamente números y en el lenguaje algebraico utilizas letras y números. Quiere decir que va apareciendo aquí las variables, ¿no? O las incógnitas. ¿Qué será una expresión algebraica? Entonces, una expresión algebraica es una combinación de estos dos. Es una combinación de constantes, variables y signos de operaciones aritméticas como adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación en un número limitado de veces. Quiere decir que una expresión algebraica es una combinación de constantes y variables y signos de operaciones aritméticas. Por ejemplo, un término algebraico más otro término algebraico es una combinación de constantes y variables, ¿no? Y si yo pongo un término más otro término, entonces estoy combinando dos términos algebraicos a través de una operación aritmética llamada adición. ¿Ya? Pero eso no lo puedo hacer infinitamente, tengo que parar en un momento. Entonces se forman expresiones algebraicas de 2, 3, 4, 5, 6 términos hasta más. Pero un número limitado de veces. Por ejemplo, analicemos algunos ejemplos de expresiones algebraicas. Aquí tengo un término algebraico, 2x a la quinta es un término algebraico, 8y cuadrado es otro término algebraico. Estos términos algebraicos, entre ellos, o este término algebraico está relacionado por la multiplicación y potenciación. Aquí también multiplicación y potenciación, pero ambos términos algebraicos se relacionan a través de una operación matemática llamada, o una operación aritmética llamada adición. Cuando yo combino dos términos o relaciono dos términos algebraicos a través de una operación como adición, en este caso, lo que se va a formar es una expresión de dos términos. Es una expresión algebraica, ¿ya? Entonces, esta expresión algebraica se llama A, cuyas variables son X e Y. La expresión algebraica A tiene como variables X e Y es 2x a la quinta más 8y al cuadrado. ¿Ya? Acuérdense que esta partecita es la forma como se debe escribir matemáticamente, ¿no? Indica que en esta expresión solamente hay dos variables, X e Y. Veamos la siguiente expresión. También es una expresión algebraica porque acá tengo tres términos que se relacionan a través de la operación matemática de suma y resta, es decir, adición y sustracción, aunque entre ellos se relacionan por la radicación, potenciación y multiplicación. Aquí también radicación, potenciación y multiplicación, y aquí solamente multiplicación y potenciación. Pero estos tres términos algebraicos están relacionados por la suma y resta. Como son tres términos, van a formar una expresión. Esta expresión matemática es la expresión P, cuyas variables son M y N. ¿Ya? Entonces tiene esta expresión dos variables M y N.
y el resto son coeficientes o constantes. Raíz de 7 no es variable porque no está dentro del paréntesis. Raíz de 5 tampoco. Y 4 tampoco. Por lo tanto, los que no son variables solamente pueden ser coeficientes. La siguiente expresión también es una expresión algebraica. Tiene 1, 2, 3 términos. Están relacionados entre ellos, entre estos términos, por la adición y la sustracción, aunque entre ellos estén relacionados por la multiplicación y potenciación. ¿Correcto? Entonces este término algebraico se llama M paréntesis A, B. Quiere decir que en esta expresión matemática las únicas variables son A y B. La expresión algebraica se nombra entonces con una letra mayúscula. De esta manera nombramos una expresión algebraica, seguida de letras minúsculas entre paréntesis. Esta es la forma de nombrar a una expresión algebraica. Y esta forma de nombrar se le llama notación matemática. Me indica, por ejemplo, cuántas variables tiene esta expresión, cuántas variables tiene la siguiente expresión y cuántas variables tiene esta expresión de aquí. Las letras minúsculas entre paréntesis son las variables de la expresión algebraica, ¿no? Ya lo sabemos. Y lo utilizaremos para diferenciar las variables de las constantes. Quiere decir que si solamente estos son variables, el resto serán constantes. Clases de expresiones algebraicas. Tenemos, por ejemplo, el monomio. Es una expresión algebraica que tiene un solo término. Entonces, una expresión que tiene un solo término le llamamos monomio. Por ejemplo, esta expresión de aquí tiene un solo término, por lo tanto, esto es un monomio. ¿Correcto? Cuyas variables son x e y. Aquí también 8mn es un monomio porque es una expresión que tiene un solo término. Y aquí también es un monomio porque toda esta expresión tiene un solo término. ¿Está bien? Esto es coeficiente y estas son las variables, elevados cada uno a cierto exponente, pero todos estos de aquí están relacionados por la multiplicación, radicación y potenciación. Por lo tanto, pertenece a lo que significa que es un término algebraico. Entonces, este término algebraico es uno solo, un solo término, un solo término. Entonces, la expresión que tiene un solo término algebraico se le llama monomio. ¿Ya? El monomio es la expresión algebraica que tiene un solo término. Poli significa varios. Entonces, ahora un polinomio serán varios monomios. Es una expresión algebraica formada por dos o más términos. Es una expresión algebraica. Un polinomio es una expresión algebraica formada por dos o más términos y en la que todos los exponentes de sus variables son números enteros y positivos. Mucho ojo aquí. Los exponentes de las variables son números enteros, quiere decir que no pueden tener un número negativo. Tienen que ser números enteros, no puede haber número fraccionario, no puede haber radicación en los exponentes, tienen que ser números enteros y positivos. ¿Está bien? Positivos. No puede haber números negativos en los exponentes y tampoco pueden haber fracciones. Si hay fracciones en los exponentes y hay números negativos, ya no corresponde a la definición de lo que es un polinomio. Por ejemplo, aquí observo que este es un polinomio porque tiene 1, 2, 3 términos algebraicos. Tiene más de 2. Y además los exponentes de las variables, porque las variables son A y B, entonces los exponentes de las variables son positivos y números enteros. Por lo tanto, M sí es un polinomio. Aquí será polinomio. Acá me dice que tiene dos variables, la que las variables son
X e Y. Pero aquí yo veo que los exponentes de las variables son números positivos y son enteros. Esto está bien, pero aquí el exponente de la variable es un número fraccionario, ¿no es cierto? Solamente esto de aquí es un número entero y positivo, pero el exponente de la variable x es un número fraccionario, por lo tanto esto no es una expresión algebraica. ¿Ven? No es una expresión algebraica porque el exponente de x no es un número entero. Mucho cuidado, chicos, a la hora de reconocer cuál es y cuál no es un polinomio. Denominación de un polinomio. Los polinomios se denominan de acuerdo a la cantidad de términos que tienen. Por ejemplo, si tiene un solo término se llamará monomio. Es de esta forma. Fíjense bien, aquí también puede ser de una variable o de dos variables, hasta de 3, de 4, de 5, de 6, pero siempre y cuando mientras que ellos se relacionen a través de la multiplicación y la potenciación o la radicación. Si encuentro sumas y restas por acá, ya no es un solo término, serían dos términos o más. Por lo tanto, para que sea monomio tiene que tener un solo término. Aquí hay dos términos y dos términos es un polinomio, pero tiene un nombre especial. Las expresiones de dos términos tienen un nombre especial, se llaman binomio. Puede ser como acá, de una variable o de dos variables. ¿Ven? Dos variables, por lo tanto esto es un binomio. Pero también puede tener tres términos, como aquí, de una sola variable, variable x. Significa que hay 1, 2, 3 términos, entonces es un trinomio. Pero también pueden tener los trinomios dos variables, como aquí, ¿no? Entonces esto también es un trinomio. Aquí también hay tres términos. Un término, dos términos, tres términos. Solo que cada término tiene dos variables. Entonces, los polinomios que tienen cuatro términos o más, 4, 5, 6, ya ya no tienen un nombre especial, sino se le dice polinomio de 4 términos, polinomio de 5 términos, si tienen 8 términos, polinomio de 8 términos, si tienen 10 términos, polinomio de 10 términos. Muy bien, entonces esta es la denominación de los polinomios. Si a ustedes le dicen, escriba un trinomio, entonces tienen que escribir una expresión de esta forma, de tres términos. Si les dicen que escriba un trinomio con tres variables cada una, entonces ustedes van a escribir con tres variables, ¿no? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, un polinomio de 5 términos con dos variables. Muy bien, chicos, espero que hayan comprendido la clase. No está difícil, solamente se trata de reconocer qué cosa es un monomio, un polinomio, qué es una expresión algebraica y qué es un término algebraico. Qué es un término algebraico y cómo está compuesto un término algebraico. Solamente es para reconocer. Les voy a dejar una hojita de aplicación para que puedan resolver. Y la siguiente clase vamos a resolver algunos ejercicios que corresponden a monomios y polinomios. Un abrazo, chicos, y cuídense mucho. Gracias.